Bienvenidos al Museo de la Tortura, de Yoko Ogawa. Aquel día en concreto se produjo una larga lista de accidentes mortales. A título ilustrativo, mencionaré el accidente sufrido por un autocar de turistas que se despeñó por un acantilado al norte del país, ocasionando la muerte a 27 personas y dejando en estado crítico a otras 6. No fue el único suceso letal. También ese mismo día, los 3 miembros de una familia, acuciada por las deudas, acabaron con sus vidas mediante la inhalación de gas propano. Por desgracia, la explosión que se produjo con posterioridad a dicha tragedia causó la muerte a 6 inquilinos de las viviendas colindantes. En algún otro lugar, un vehículo pesado se daba la fuga tras atropellar mortalmente a un anciano de 86 años y, en otro, la caída de un niño de preescolar a un canal de riego se saldó con las más trágicas consecuencias. Mar adentro, volcó un bote pesquero, mientras que, en las altas cumbres, unos montañeros quedaron atrapados bajo una luz de nieve. Inundaciones en China, un accidente aéreo en Nepal, un suicidio colectivo en el seno de una secta nigeriana, etc. Y el alcance de aquella serie de calamidades no se limitaba al género humano. Aquella misma mañana descubrí un roedor inerte entre los desechos del contenedor de basura de una hamburguesería. Sorbía yo un café cuando mis ojos, atraídos por el rebosante contenido de desperdicios que la tapa entreabierta dejaba a la vista, repararon en aquella imagen indescifrable al principio, que fue desvelándoseme pronto como la de un hámster, flanqueado por un vaso de cartón y un envoltorio arrugado. Su rabito apuntaba tieso hacia arriba, mientras un rosa pálido tenía sus diminutas garras como una fina capa de sangre que la recorriera, y suaves manchas blancas se extendían sobre el pelaje siena tostado de su lomo, al tiempo que 2 ojillos negros e inmóviles se clavaban en mí, haciéndome caer en la fugaz ilusión de que cobraban vida. Levanté la tapa y el aire se llenó de olor a salsa de tomate, pepinillos en vinagre y café. Una miríada de blandos gusanos serpenteaba y se retorcía en el vientre del roedor. Ayer habría estado vivo, pero hoy yacía tan inerte como todos aquellos que llenaban las noticias. Me pregunté si acaso se habrían puesto todos de acuerdo. Sin ir más lejos, en el piso justo encima del mío, murió asesinado un hombre. Al parecer, era médico residente en un hospital universitario, y su asesino le propinó 10 puñaladas en el cuello hasta casi seccionarle la cabeza. Murió desangrado. ¿Lo reconoce? Cuando el agente sacó del bolsillo de su chaqueta aquella fotografía, di un respingo antes de que me la mostrara. Mi imaginación se había adelantado al espanto de ese rostro empapado en sangre proveniente de agudos cortes infligidos en el cuello, cuya horripilante visión daría el traste con mi apetito y, de paso, echaría a perder la sopa minestrone con tomate triturado que estaba preparando para la cena justo cuando sonó el timbre de la puerta y que me disponía a degustar unos minutos después. Cálmese, por favor, rogó, en un tono considerado, el agente. No era para tanto. La foto debía de haber sido tomada en un laboratorio de hospital o en un lugar semejante, y mostraba al hombre aún vivo, el rostro limpio, sin mancha alguna de sangre, y con la cabeza bien insertada en el cuello. No, no lo he visto nunca, respondí después de observar la imagen durante unos segundos. ¿Conoce a la inquilina del apartamento 508? ¿Puede decirnos algo de ella? Inquirió el agente. Era un hombre muy joven, de rostro y complexión bien proporcionados, y tan visiblemente alterado
que se diría que él mismo había sido el autor del crimen. Si lo he entendido bien, se trata de la vivienda justo encima de la suya. Poca duda cabía de que, pocos minutos antes, se habría encontrado en pie ante el cadáver tendido de la desdichada víctima, cuyo hedor habría tenido que soportar mientras llevaba a cabo el examen pertinente. Tan turbado debía de sentirse ante mi presencia que la mirada de sus huidizos ojos se deslizaba constantemente hacia la libreta de notas que sujetaba con incomodidad y torpeza. Aparte de los habituales saludos cuando coincidimos en el ascensor, no he tenido ningún trato con ella, ni conozco detalle alguno de su vida. ¿Estaba usted al corriente de las frecuentes visitas de la víctima al apartamento 508? Según tengo entendido, ella mantenía una relación con alguien, pero no podría asegurarle que fuera el hombre de la foto. Volví a echar un vistazo a la fotografía. Llevaba un estetoscopio al cuello y una bata blanca de cuyo bolsillo delantero asomaban una pluma, unas tijeras y una linterna bolígrafo de exploración médica. Trataba de sonreír forzadamente, pero no había conseguido más que fruncir la comisura de los labios. ¿Oyó usted algún ruido sospechoso anteayer sobre las 11 de la noche? El exceso de prudencia, puesto en cada sílaba, hizo que la lengua se le trabase en más de una ocasión antes de terminar de formular la pregunta. Sí, oí algo. ¿Qué tipo de ruido? Por primera vez me miró de frente y comprendí que ansiaba mi respuesta. Un ruido muy intenso, como si estuvieran arrastrando un mueble muy pesado. Pensé que estarían cambiando la disposición de los muebles y no le presté mucha atención. ¿Recuerda a qué hora fue? Me disponía a acostarme y estaba cepillándome los dientes, así que serían poco más de las 11. ¿Durante cuánto tiempo se prolongó dicho ruido? Se repitió solamente 2 o 3 veces y fue muy breve. Enseguida lo olvidé. ¿No oyó algún grito o voces provenientes de una discusión? No. El detective aguzaba el oído para no perderse una sola de mis palabras, que anotaba en su libreta como si fueran lo más valioso del mundo. Me sentí la persona más importante de su vida, pese a habernos visto entonces por primera vez. Ayer se cometió otro asesinato en el hospital universitario, donde trabajaba el médico fallecido, anunció el agente. La víctima estaba ingresada cuando se produjeron los hechos, y nos preguntamos si ambos crímenes están relacionados. Me mostró una segunda foto, esta vez de una mujer flaca de unos 30 años, pómulos prominentes y las puntas del cabello muy estropeadas por el tinte. Trabajo en una peluquería de señoras y no puedo evitar fijarme en ese tipo de detalles. Para completar la información, el agente le pareció pertinente añadir que se ganaba la vida como cantante en locales de ocio. Le abrieron una cavidad a la altura del pecho izquierdo, precisó, para más INRI. Es horrible, a uno el cabello y a la otra el pecho. Así es. A mis oídos llegó el burbujeo de la sopa minestrón procedente de la cocina y reparé en las manchas de salsa de tomate que salpicaban mi delantal. Su rostro no me resulta familiar en absoluto. Vaya, replicó el agente en tono apesadumbrado. Experimenté cierta aflicción ante la idea de que mi sucesión de respuestas anodinas hubiera podido defraudar las expectativas de la gente. Por favor, no deje de avisarme si se le ocurre alguna otra cosa, por irrelevante que le parezca. Por supuesto, nada deseaba yo más que serle de ayuda de un modo u otro. Traté de dar con alguna expresión que no solo lo tranquilizase, sino también lo encandilase, pero tras darle varias vueltas a la cabeza sin éxito, renuncié a ello. Él insistió. Si recuerda algo, no dude en llamarme a cualquier hora. Mis palabras de réplica se limitaron a un insulso enunciado. Descuide.
Lo haré. Mi novio se presentó en casa a la hora acordada. Nuestras respectivas ocupaciones nos habían mantenido separados durante 3 semanas y nos disponíamos, por fin, a pasar un día de ausueto juntos. Aparte de ver una película en casa esa misma noche y cenar con el sosiego que correspondía a la ocasión, se me pasaron por la cabeza varios planes para el día siguiente: recorrer librerías y tiendas de discos en busca de algún artículo interesante, dar un paseo por el parque o cortarle el pelo en el balcón de casa, idea que a él siempre le producía un desmesurado recelo, habida cuenta de la atención que despertaba en los curiosos viandantes. Lo aguardaban las gambas, perfectamente aderezadas, y que sólo tenía que pasar brevemente por la parrilla eléctrica, la ensalada recién preparada y las copas de vino de cristal impoluto, incluso la sopa a minestrón, que había mantenido su maravilloso sabor pese al tiempo excesivo de cocción, y también una porción de tarta de fresas con nata, postre que le chiflaba, adquirida en una pastelería de la plaza. El mantel era nuevo y las servilletas también, incluso los salvamanteles bajo cada pieza de vajilla. Todo ello lo esperaba, listo para él. Qué ganas tenía de verte, me susurró al oído al llegar, sosteniéndome entre sus brazos, con un hilo de voz que se filtró entre mis cabellos y se me antojó una ensoñación. Deseé pedirle que me lo repitiera, para escucharlo con mayor claridad, pero no lo hice, me contuve, temerosa de que hubieran sido imaginaciones mías y él hubiera dicho algo distinto. Se quitó la chaqueta y husmeó el aroma procedente de la cocina. Se echó el flequillo hacia atrás. Volví a fijarme en que lo tenía demasiado largo. Disfrutamos de un largo momento de silenciosas caricias, tendidos sobre el sofá, abrazados, saboreando el fin de la larga espera de 3 semanas. Del piso de arriba llegaba un tenue rumor de personas. Tal vez la policía seguía merodeando por allí, y del exterior una mayor agitación de lo habitual, carentes en cualquier caso de la intensidad suficiente como para enturbiar la paz que envolvía nuestro reposo sobre el sofá. Mientras su mano derecha descansaba sobre mis rodillas, sus dedos entrelazados con los míos, su brazo izquierdo rodeaba mis hombros, y yo hundía el rostro en su pecho, dejándome arrullar por los latidos de su corazón, sintiendo la calidez de su aliento cosquillándome la nuca. Sumergida entre sus brazos, yo me preguntaba por la postura, tal vez torpe y cómica, que adoptaba mi cuerpo, acoplado al hueco que él me proporcionaba, con mis piernas dobladas en intrincada estrechez y los hombros encogidos hasta casi dislocárseme, como una momia embutida en su sarcófago de piedra. No sólo no me importaba quedar eternamente atrapada entre sus brazos, sino que incluso lo deseaba. Fui yo, sin embargo, quien en aquella ocasión tuvo la iniciativa de romper el hechizo del momento, apartando mi cuerpo del suyo. ¿Sabes? Ha habido un asesinato en el piso de arriba, le dije, con irreprimibles ganas de sacar el asunto, sedienta tal vez de la indudable dosis de excitación que un suceso así le aportaba a mi vida gris y carente de emociones. Ah, sí, he visto un coche de policía abajo, replicó él sin soltarme la mano. Es increíble. Esto se ha llenado de policías, de fisgones y de periodistas. Han venido incluso aquí a interrogarme. ¡Qué nervios! Nunca había estado cara a cara con un agente de homicidios. Tú sí, negó con la cabeza. Me ha dado buena impresión, proseguí. Tenía pinta de ser nuevo en el trabajo, sabes, pero me ha tratado con una amabilidad impecable. El caso es que anoche oí un ruido bastante extraño, contundente y pesado, relacionado quizás con el crimen. No te imaginas el interés que mostró el agente
en cuanto se lo dije. En su momento no le presté mucha atención, pero al recrearlo en mi memoria, resuena con un eco de cierto misterio. Sin ser consciente de ello, miré el reloj y vi que eran las 11:10, un dato importante para la resolución del caso. ¿No crees? En general, suele serlo. Esa vez realizó un movimiento vertical de aprobación con la cabeza. Su joven amante le asestó varias puñaladas en el cuello al infeliz y después lo decapitó. Terrorífico, ¿verdad? Parece que quedarse a medias tintas no era lo suyo. Le clavó el cuchillo a conciencia. Se ve que el frenesí pasional arrastra a algunas personas a semejante brutalidad, pero me pregunto qué le llevó a ensañarse con el cuello. Me refiero a que normalmente los acuchillamientos son en el pecho o el estómago. ¿No te parecen? Hay otro hecho sorprendente. Aquel mismo día, una paciente ingresada en el hospital donde trabajaba el médico fue asesinada poco antes de que le practicara una intervención quirúrgica de corazón. Alguien le clavó unas tijeras en el pecho. Me pregunto si ambos casos están relacionados, y si no se esconde tras ellos un móvil mucho más complejo que el del despecho y los celos. Ah, también se presentó aquí una reportera del noticiario de la televisión, ya sabes, ese que tiene tanta audiencia. Qué nerviosa me puse al verme de pronto ante una cámara. Era esa reportera que habla tan rápido y lleva tanto maquillaje. Supongo que sabes de quién te hablo, ¿no? Por lo visto, la asesina nunca ha tenido mucha relación con los vecinos, y la reportera se resignaba ya a irse con las manos vacías, así que me esforcé en ofrecer un relato fehaciente de los hechos de que tenía yo conocimiento. Le dije que mi vecina es guapa y viste con buen gusto y a la moda, y que recicla la basura adecuadamente. El único contacto que he tenido con ella es algún esporádico saludo en el ascensor. Pues bien, pese a lo escaso de la información, la reportera se mostró muy agraciada conmigo y me garantizó que mi rostro no aparecería en pantalla, ya que le dije que no quería verme involucrada en un asunto tan tenebroso. La emisión es mañana. Dejemos el video preparado para grabarlo. Ay, pero no estoy segura de tener alguna cinta sin usar en casa. Luego iremos a comprar una. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas que la información aportada por mí acabase siendo vital para la resolución del crimen? Podría ser, ¿no? Sus dedos, finalmente, se deshacieron de los míos. Yo había hablado sin hacer una pausa y trataba de recuperar el aliento. Aquella serenidad que nos había envuelto poco antes se había desvanecido y dado paso a un silencio incómodo, y mi atención derivó hacia la modosa quietud de las copas de vino sobre la mesa, que contrastaba con el agitado burbujeo de la olla sobre el hornillo. Los ruidos procedentes del apartamento 508 también habían desaparecido. Ha muerto una persona y tú pareces disfrutar de lo lindo. Cambió de tercio él. Ah, me olvidaba del café. Espera, voy a prepararlo. Me incorporé fingiendo no haberlo oído. Saqué 2 tazas del armario y las golpeé adrede con la puerta para armar algo de ruido. No me habría importado levantar un gran estruendo con tal de disipar el denso silencio que se había abierto paso entre nosotros. Evidentemente no lo logré. ¿En serio? ¿Tan divertido te parece que haya muerto una persona? Reiteró, empleando el mismo tono de voz. ¿Qué dices? Repliqué entonces. ¿Qué tiene de divertido? Yo solamente. No me dio tiempo a explicarme. Cogió su chaqueta, abrió la puerta y salió de casa sin despedirse. Cerró de un portazo. Me quedé sola, como si él nunca hubiera venido. ¿Cuánto tiempo permanecí inmóvil, absorta en mi propio vacío? El agua para el café había hervido, pero ya no necesitaba café.
así que devolví las tazas al armario. Salí de casa, aunque no lo hice con la intención de darle alcance, y, aunque ese hubiera sido mi propósito, seguro que él ya habría puesto un buen trecho entre ambos. Me pregunté si acaso yo había incurrido en tan grave error como para espantarlo, y, haciendo autocrítica, admití cierto grado de arrebato debido a lo inusual del acontecimiento, pero no pretendía para nada banalizar el infortunio de la víctima. Simplemente traté de ser de la mayor utilidad posible a la gente y a la periodista. ¿No lo entiendes? Mi vehemencia no ha obedecido tanto al desgraciado incidente como a la incontenible emoción de verte de nuevo tras varias semanas. Traté de ignorar la frustración que me producía su ausencia y, por tanto, la carencia de réplica por su parte, y continué repitiéndome a mí misma lo que deseaba decirle a él. La indolencia de un hombre que dormitaba sobre un banco y el sosiego de varios estudiantes que pasaban la tarde leyendo sobre las escaleras al pie de la torre del reloj acentuaban la calma que la plaza mostraba en días laborales como aquel, carentes por completo del colorido de tenderete, de los helados y del puesto de globos que animaba los días festivos. También estaba desierta la pastelería a donde había acudido yo esa misma mañana para comprar la tarta de fresas con nata con que había deseado obsequiarlo a él. De vez en cuando, un grupo de palomas echaba a volar, dejando tras de sí un fugaz remolino de aire. A las 4 en punto, la portezuela de la torre se abrió y una comitiva formada por soldados, gallos y esqueletos inició su marcha ante el deleite de 4 o 5 turistas que se apremiaron a sacar sus cámaras fotográficas. Era un espectáculo que yo había contemplado hasta la saciedad, puesto que aquel no solo era el lugar habitual de nuestras citas, sino que también era yo quien solía esperarlo a él. Luego hicieron acto de presencia los ángeles, agitando sus doradas alas. El ala izquierda del segundo de ellos se movía vacilante, a punto de desprenderse. Las mandíbulas de los esqueletos se abrían y cerraban con rigidez, tal vez debido a la falta de lubricante, y la pintura de la cresta de los gallos estaba medio descascarillada. No me hacía falta verlo para saberlo. Conocía de memoria todos los detalles de la comitiva. Tras la última campanada ejecutada por uno de los esqueletos, el último de los ángeles desapareció bajo el umbral y la puerta se cerró. Los turistas guardaron sus cámaras y se alejaron. Dejé atrás la torre y rodeé el ayuntamiento para internarme por las callejuelas traseras. Comprobé que las tiendas de souvenirs estaban casi todas cerradas, y me acordé, de pronto, de aquella amiga a la que su novio dejó tras recriminarle, él a ella, el mal gusto de su abrigo. Por lo visto, el energúmeno le dijo: «Cuando miro tu abrigo, me entran ganas de vomitar», ante el elegante gabán de cachemir que también sabía llevar ella. Evidentemente, mi amiga no se lo tomó muy bien y destrozó la prenda con unas tijeras, arrojó los restos a la incineradora y los quemó. La rabia descargada contra el abrigo no pareció tener efecto alguno sobre el novio de ella, que nunca trató de recuperar la relación. Me acordé del caso de otra amiga, cuyo noviazgo se echó a perder por unas simples gotas de lágrimas artificiales. Fue instantáneo. Tiré levemente del párpado inferior con los dedos de la mano izquierda, mientras que con los de la derecha sostenía el frasco y lo apretaba suavemente hasta dejar caer una gota. ¿No es una acción de lo más normal? Pues, ya sabes, le bastó eso para... reiteraba ella sin descanso y llena de rabia. Así que a veces bastaba un abrigo o unas gotas de lágrimas artificiales para que a una la dejara el novio. Yo deseaba que cada hombre con que me cruzaba en la acera fuera él, lo cual acabó produciéndome una sensación de hastío que me llevó a adentrarme por calles más estrechas y menos transitadas.
Pasé por delante de una biblioteca, una tintorería y una peluquería de señora cerrada por cese de negocio, y atravesé un pequeño parque con un par de columpios, un recinto de arena para los juegos de los niños y un jardín con setos de hojas rojas y césped sobre el que en aquel momento correteaba un terrier. Me giré hacia la torre del reloj, pero había quedado fuera de mi vista. Cansada de tanto caminar, me detuve ante un caserón de piedra semioculto, tras un frondoso roble, ante un pequeño jardín de flores rojas. Tras las ventanas se adivinaban suntuosas cortinas de encaje, y el portón de entrada exhibía una intrincada talla decorativa. Me acerqué y aguzé el oído, tratando de percibir cualquier sonido proveniente del interior, pero enseguida tuve la impresión de que el edificio estaba completamente vacío. Solo se oía el rozar de las hojas del roble entre sí al ser sacudidas por el viento. Museo de la Tortura, rezaba un letrero situado al lado de la puerta de entrada y casi ilegible por la capa de herrumbre que lo cubría. Lo leí en voz alta, deleitándome en la sonoridad de aquellas 4 palabras que, por alguna razón, parecían adaptarse también al estado de ánimo en que me encontraba aquella tarde. Museo de la Tortura. Una multitud de haces multicolor procedentes de las vidrieras bañaban el vasto vestíbulo, apenas ocupado por un paragüero con espejo acoplado, 2 sillas de respaldo alto, un piano con aspecto de no haber sido tocado en mucho tiempo, y una percha para sombreros, todo ello dispuesto con un exquisito criterio para el orden. Más allá del piano estaba la escalera hacia la primera planta, y, a mis pies, una mullida alfombra invitaba a caminar a lo largo y ancho de su superficie. Todo allí, desde un jarrón de cerámica sin flores en una mesita auxiliar, hasta una muñeca de porcelana de largos tirabuzones en una silla, o un paño de encaje cuyos hilos formaban la imagen de un cisne sobre un mueble para zapatos, era reflejo del esplendor y gusto refinado de los que regentaban la casa. No soplaba ni una brizna de aire allí dentro, como si todos aquellos objetos contuvieran la respiración y dieran la espalda al mundo exterior, a la agitación de las hojas del roble, de la cual eran testigos los temblorosos reflejos multicolor que se escurrían desde la vidriera para venir a bailar a mis pies. Recorrí el vestíbulo con la mirada, buscando un mostrador de recepción. No encontré folletos informativos, ni una máquina de venta automática de entradas, ni flechas que indicasen qué dirección seguir. Nada allí sugería que el edificio se usara, de hecho, como museo. Vi 2 puertas cerradas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Hola? Me atreví por fin a llamar. La verdad es que no tenía especial motivación en visitar un museo dedicado a los horrores de la tortura, pero, ya que mis pasos me habían llevado hasta allí, no iba a dar marcha atrás. Cualquier cosa era mejor que volver a mi apartamento, poseído por aquel silencio que él había dejado. ¿Hay alguien? Insistí. La quietud del lugar absorbió mi voz y decidí abrir la puerta izquierda. Aunque me mantuve indecisa durante unos instantes, desde el principio supe que escogería la izquierda por el simple motivo de que él es zurdo. Bienvenida. Tras una reverencia, un anciano con pajarita al cuello me invitó a entrar, actuando como si estuviera avisado de mi llegada. Su presencia me pilló desprevenida y me quedé paralizada durante unos instantes. Adelante, no se sienta incómoda. Llevaba el cabello blanco peinado hacia atrás y desprendía un aroma a colonia de helecho. Un pañuelo a juego con la pajarita le asomaba del bolsillo superior de la chaqueta y unos gemelos de perla adornaban sus puños. El conjunto de su imagen era impecable. Perdone que haya entrado así. He llamado, pero al no obtener respuesta. ¿Qué le debo por la entrada? Saqué la cartera,
pero el anciano me detuvo. No cobramos entrada. ¿Desea disfrutar de una visita ordinaria o hacer una incorporación? ¿Una incorporación? ¿A qué se refiere? Inquirí. Me refiero a los instrumentos de tortura, dijo con una sonrisa en la comisura de los labios. Negué rápidamente con la cabeza. Magnífico. Pues comenzaremos con la visita. Si me lo permite, yo le haré de guía. La estancia tenía aspecto de sala de estar, con su juego de sofás, su alacena estilo francés, una mesa larga y estrecha como las de los refectorios de los monasterios, una mecedora y una estantería repleta de discos. Junto a la pared del fondo había una incineradora. Me pregunté si era un elemento decorativo, pero enseguida me di cuenta de que era de verdad y que incluso conservaba algo de calor y restos de ceniza, como si hubiera sido usada recientemente. El estilo era refinado. Allí debía de haber vivido una persona adinerada. Yo misma sentía el deseo de vivir en un lugar como aquel. Había, sin embargo, un detalle excepcional que lo diferenciaba de cualquier otro. Repartidos aquí y allá, diversos tipos de instrumentos de tortura ocupaban distintos espacios de la sala. Los había sobre la mesa, sobre la repisa de las ventanas, en la alacena, encima de la incineradora, bajo las sillas, tras las cortinas, en el rincón formado por los pilares y apoyados en las paredes, mientras que los que reposaban sobre la mesa parecían dormitar apaciblemente. Los exhibidos tras los cristales de la alacena brillaban ostentosos. ¿Todo esto le pertenece a usted? Pregunté. No, contestó con un cierto deje que manifestaba lo descabellado de mi pregunta. Yo me encargo de administrarlo. Adquiero los instrumentos que se exponen, después de una exhaustiva inspección para asegurarme de que no sean falsos, y hago de guía para los visitantes. ¿Hay también falsificaciones entre este tipo de instrumentos? Por supuesto, replicó el anciano, asintiendo con la cabeza. Pero no se confunda. Cuando hablo de instrumentos falsos, me refiero a aquellos a los que nunca se les llegó a dar el uso para el que fueron concebidos, aunque sean auténticos. ¿Me comprende? Mire, por ejemplo, este objeto. El anciano señaló 4 argollas de hierro unidas a 4 cadenas, que colgaban de la pared y que muy bien podrían haber sido utilizadas en una actuación circense o para un número de escapismo. La herrumbre que cubría las argollas se había extendido al papel de la pared, formando una mancha. Se ponían en las muñecas y tobillos, y sus respectivas cadenas se amarraban a 4 caballos que tiraban en direcciones opuestas. Este es de los más clásicos y se usó en Francia a principios del siglo XVII. Más adelante se sustituyeron los caballos por una maquinaria de tornos, lo cual intensificaba el tormento al poder infligir el dolor de manera más lenta y progresiva. Observe ahora estas correas de cuero y estos interesantes alicates. Servían para fijar las manos a una mesa y arrancarle las uñas a la víctima. Para facilitar su desprendimiento, a la punta de los alicates se le ha dado un acabado especialmente afilado y duro. Me dio la impresión de que las correas conservaban algo de humedad, pero lo atribuí al modo en que la luz de la sala incidía sobre ellas. Los alicates, por su parte, mostraban una forma delicada que hacía difícil imaginar su uso para fines tan crueles. Verá, esta enorme casa perteneció a un rico empresario del carbón que tenía 2 hijas gemelas. Ambas vivieron aquí durante toda su vida hasta que fallecieron octogenarias y nunca se casaron. De espíritu viajero, recorrieron juntas el mundo y fueron adquiriendo instrumentos de tortura hasta conformar la colección que todavía se conserva aquí. ¿Por qué precisamente instrumentos de tortura? La gente de dinero suele coleccionar arte o joyas.
uno nunca llega a entender qué razones operan en el corazón de las personas, si es que hay razones. Piense en usted misma. ¿Qué la ha traído exactamente a visitar nuestro Museo de la Tortura? El anciano carraspeó y se llevó una mano al cuello para asegurarse de que llevaba la pajarita bien puesta. Con cada movimiento suyo me llegaba el olor de su agua de colonia. Disculpe, ¿puedo preguntarle a qué se refería antes con aquello de hacer una incorporación? Inquirí. De vez en cuando recibimos las visitas de personas que traen consigo magníficos instrumentos de tortura adquiridos por ellas, con el propósito expreso de vendérnoslos. Tras los pertinentes peritaje y valoración, decidimos si se adaptan a nuestra colección y, en caso afirmativo, se los compramos para exhibirlos en el museo. Y, en cuanto a su criterio de instrumentos auténticos y falsos, ¿cómo distingue unos de otros? Primero, para averiguar de qué época es el instrumento, examino los materiales de que está hecho: hierro, madera, cobre, cuero, tela, hojalata tal vez. Nada se resiste al análisis químico. Más sencillo aún es saber si, de facto, llegó a dársele uso o no como instrumento de tortura. Basta un simple análisis con un reactivo a los restos de sangre. Volví una vez más la vista hacia las argollas y los alicates, que reposaban inertes sobre el lugar que se les había otorgado en la sala, y dejé entonces volar la imaginación, figurándome que la mancha en el papel de la pared y la humedad adherida a las correas de cuero obedecían a la presencia de sangre en aquellos instrumentos. Si le parece bien, pasemos al siguiente, propuso el anciano. Ninguna otra visita acudió al Museo de la Tortura mientras yo estuve allí. Fuimos recorriendo todas las estancias, el comedor, la cocina, la biblioteca, la sala de visitas, el cuarto de baño y el viejo despacho del dueño, todas ellas convertidas en salas de exposición, y me percaté de que cada instrumento guardaba cierta relación con la función originaria de la estancia donde se hallaba expuesto. Lo extraño era que las sábanas que cubrían las camas de las alcobas parecían recién puestas, y del horno de la cocina salía un olor dulzón a vainilla. Asimismo, parecía que pocos instantes antes hubiera habido alguien sentado al escritorio del despacho. Si ese había sido el caso, lo había hecho rodeado de instrumentos de tortura. De la boca del anciano surgía sin titubeos una sucesión interminable de explicaciones acerca de todos los detalles concernientes a los objetos expuestos. No se me escapaba el deje de orgullo que recorría cada una de sus palabras, un orgullo basado en el hecho de que cada uno de los instrumentos conservados en la casa eran auténticos y, por tanto, estaban manchados de sangre. Acompañados ambos por el sonido de las suelas de nuestros zapatos, yo permanecía atenta a sus descripciones y me dejaba guiar a través de las distintas salas. Cada vez que pasábamos junto a una ventana, la luz del sol de poniente nos presentaba y ofrecía el color verde del césped y las plantas del jardín, cada vez más oscuro, pero todavía visible. El anciano era alto y corpulento, de ademanes ágiles, y sabía proyectar su voz con potencia. Todo ello me hizo pensar que tal vez fuera más joven de lo que yo había creído, pero al observarlo de cerca solo vi los rasgos y la piel llena de manchas de un hombre muy entrado en años, y el cuello flácido y lleno de arrugas que cubrían la cinta de la pajarita. Me pregunté qué estaba yo haciendo allí, y también qué estaría haciendo él mientras yo estaba allí. Solo tenía eso en la cabeza, o cosas como que las gambas estarían tan empapadas en la sala que no se pondrían comer de tan amargas que habían quedado, en tanto que el vino que había pensado enfriar en la nevera seguía metido en el armario. La tarta de fresas con nata ya no estaría buena el día siguiente.
Nada de ello tenía ya remedio. En eso pensaba mientras dirigía una mirada distraída a los instrumentos de tortura que el anciano iba señalándome. Mire, esta pieza la trajo un artesano fabricante de bolsos, maletas y maletines. La mano del anciano señaló el objeto en cuestión. Se asemeja a un corset, ¿verdad? Apunté. Aquel objeto se encontraba en el interior de un armario de la sala de visitas. Lo observé con atención. Así es, confirmó el anciano. Contemple su forma cilíndrica. Está confeccionado con hueso de ballena recubierto de piel de vaca. Una vez ceñido al torso, iba apretándose poco a poco hasta provocar la rotura de las costillas y el aplastamiento de los órganos internos. Estaba dedicado en exclusiva a las damas. ¿Me permite tocarlo? Adelante. No parece un objeto antiguo, apenas muestra deterioro alguno. Aguda observación. El mismo artesano que nos lo proporcionó fue quien lo elaboró. En mi análisis encontré restos de piel humana y grasa en la cara interna del corset, por lo que cumple con el criterio que sigo para su exhibición en nuestro museo. Retiré la mano y, tratando de que el anciano no me viera, me la limpié en la falda. No se preocupe, me tranquilizó él. La cantidad de esas sustancias es tan nimia que la mano no se le habrá manchado. No desearía ser la responsable de eliminar las pruebas que certifican la autenticidad de la pieza y que tan merecedora la hacen de pertenecer a su colección, repliqué. Pensé en las muertes abruptas causadas por las cuchillas asestadas en el piso superior y la cavidad abierta a la altura del pecho de la víctima del hospital, y consideré aún más dolorosa aquella producida por el corset, al ir aplastando gradualmente los órganos internos y causando el más terrible dolor. ¿Habría sido detenida la asesina del piso superior? ¿Habría denunciado la tortura aquella mujer cuyos microscópicos restos de piel permanecían aún adheridos al corset? Me acordé del agente de policía, de sus ojos tímidos al mirarme y de la atención con que había escuchado mis palabras. Y, entonces, me acordé de él, que había escapado de casa sin concederme la oportunidad de explicarme. Los azulejos blancos del cuarto de baño proporcionaban una luminosidad pura que envolvía cada objeto, desde la pastilla de jabón sin usar y las toallas pulcramente dobladas, hasta el juego de afeitado y los frascos de cosméticos ordenados metódicamente. Fíjense en esta excepcional pieza procedente de Yemen del Sur. Su voz reverberó altiva y contundente contra las paredes. Es un embudo, ¿verdad? Aprecié. Sí, en principio, comparte con un embudo su forma y posible función, pero está diseñado para dejar caer una sola gota de agua fría sobre la frente de la desdichada víctima, tras ser inmovilizada boca arriba. Pero, ¿en qué consiste exactamente el tormento? Es uno de los más crueles que pueda usted imaginarse. El anciano lo tomó en sus manos, que se acoplaron a la perfección. Los tonos plateados de la aluminia que recubría la superficie del embudo se complementaban con los del cabello blanco del hombre. Recuerde que un dolor brusco pero breve no se corresponde con lo que entendemos por tormento y tortura. Lo más importante en un instrumento de este tipo es su capacidad para actuar de manera gradual. Tiene que dar la sensación de que el dolor no concluirá en ningún momento. La caída de una gota tras otra sobre la frente, como el avance de la aguja de un reloj que marca cada segundo, puede parecer algo inofensivo, pero las apariencias engañan. Al principio, uno tal vez se crea capaz de ignorarlas, pero la caída interminable de gotas sobre la piel se vuelve obsesiva y acaba resultando imposible desviar la atención de su incesante golpeteo. Sobre todo,
Después de 5 horas, de 10 horas, los nervios terminan inflamados por la repetición hasta no poder soportarlo más y, entonces, se desencadena una reacción total en la que todos los nervios del cuerpo parecen agruparse en aquel mismo punto de la frente y, así, uno mismo acaba creyendo que una finísima aguja va adentrándose milímetro a milímetro. Insomnio, inapetencia, pérdida del habla, todo se concentra en la repetida caída de las gotas y aquello se convierte en un tormento que supera los límites del simple dolor. La locura invade al sujeto al cabo de 24 horas. El anciano devolvió el embudo a su sitio. ¿Cómo era su frente, la de él? Normalmente la llevaba cubierta por el flequillo, pero yo misma debía de habérsela visto en numerosas ocasiones, al salir de la ducha, por ejemplo, o al levantarse el flequillo con la mano, o al hacer el amor. Imaginé su tersa y magnífica frente expuesta al goteo húmedo, e imaginé la interminable sucesión de gélidas gotas que le dejarían la piel entumecida e irían deslizándose por las sienes hasta desaparecer entre su cabello, absorbidas por éste, como si fueran lágrimas fruto de su llanto. Apenas se hubiera mezclado una con su pelo, ya asomaría otra por el orificio del embudo, dispuesta a caer. Inmóvil como una roca, mantendría los ojos cerrados y frunciría los labios. La frente le brillaría tanto que sentiría tentaciones de besársela, pero no lo haría para no echar a perder el efecto de la tortura, que consistía precisamente en la inexistencia de cualquier estímulo táctil aparte del de la caída de las gotas. Pasemos a la siguiente, orgullo mayor y pieza única de nuestra colección, indicó el anciano. Las pinzas que procedió entonces a extraer del armario del cuarto de baño se me antojaron de lo más vulgar. El acero del que estaban hechas parecía más sólido de lo habitual, eso sí, y las dos puntas se ajustaban perfectamente al cerrarse. Debía de habérseles dado un uso frecuente, a juzgar por el tono ennegrecido de la zona por donde las sujetaban los dedos. En cuanto al grado de tormento procurado, este instrumento está a la par con el embudo, aunque es menos refinado, si se me permite la apreciación. Verá, su utilidad estriba en ir arrancando cada cabello, uno a uno, pero algo tan simple. Señorita, como ve, no se debe subestimar ningún objeto. Hasta el más anodino puede convertirse en un instrumento de tortura. El anciano asintió repetidamente con la cabeza y volvió a llevarse la mano a la pajarita. Abrió y cerró varias veces la portezuela del armario. Tenga en cuenta que al sujeto se le irá despojando de cada pelo hasta dejarle la cabeza como una bola de billar. Inspiré y solté el aire largamente. Perder el cabello es una experiencia bastante desagradable. Cuando los nazis deseaban despojar a sus inminentes víctimas de su condición humana en los campos de concentración, lo primero que hacían era rasparles la cabeza. Pese a que ello no afecta a la salud del resto del cuerpo, se acepta de algún modo que el cabello alberga cierta esencia vital. Eso lo entiendo. Tenga en cuenta que trabajo en una peluquería. Muy bien, entonces no tendré que explayarme en mi explicación. El tormento habrá de ejecutarse en una sala cubierta de espejos, de modo que resulte inevitable presenciar lo que sucede. De nuevo, la clave se encuentra en lo uniforme del proceso. No se permiten atajos ni caminos rápidos, por ejemplo, arrancando más de un cabello cada vez. Una clave más es el leve dolor asociado a la pérdida individual de cada cabello, que crea la falsa ilusión de poder soportar el suplicio, que, sin embargo, se vuelve inaguantable al repetirse sin fin. Este es, sin duda, de los pocos
que se ajustan por completo a la definición de tortura, en todos sus matices. El tragaluz se tenía de los arreboles del atardecer. El viento había amainado y las hojas del roble ya no se movían. Un haz de luz naranja se proyectaba sobre el rostro del anciano, dibujando una sombra bajo sus cejas que impedía ver sus ojos, lo cual enfatizaba la sutil sonrisa de la comisura de sus labios. Tuve la seguridad de que, si lo volvía a ver, le cortaría el pelo en un balcón de casa, le cubriría los hombros con una capa de plástico, le pondría una toalla al cuello y le ataría los pies y las manos a la silla. Eso es, tomaré prestadas unas correas de cuero. No me importaba que fueran las que aseguraban las manos a la mesa o las que mantenían a la víctima inmóvil a la espera de que los 4 caballos se pusieran en marcha. Cualquiera de ellas lo mantendría sujeto de igual manera. Lo dejaría sin pelo. A ver, ¿por dónde empezaría? ¿Desde detrás de las orejas? ¿Por la coronilla tal vez? El pelo iría cayendo y posándose a sus pies, como insectos de largas y finas alas, mientras yo disfrutaría de cada fugaz instante de reacción suya. Acabaría rasgándosele la piel y la capa de grasa se le erosionaría. Por fin, su cuero cabelludo, pálido y vulnerable como el hámster del contenedor de basura de la hamburguesería, quedaría al descubierto. El pelo iría acumulándose poco a poco sobre el suelo del balcón hasta que el viento lo arrastrase consigo y se lo llevase, elevándolo hacia el cielo. Algunos haces se le quedarían adheridos a los pies y a los labios, pero no podría sacudírselos. Lo único que él podría hacer es gritar. Muy bien, yo le dejaría gritar sin mover un dedo. Señorita, espero sinceramente que haya disfrutado con la visita, dijo al fin el anciano. Claro que sí, le estoy muy agradecida por su buena disposición como guía, repliqué con una pequeña reverencia. No obstante, ¿me permite que le haga una pregunta? El anciano asintió con la cabeza. ¿No le ha movido nunca la curiosidad de probar alguno de los instrumentos que guardan aquí? El anciano se llevó una mano a la sien y mantuvo la vista fija durante unos instantes en la tenue luz que envolvía el vestíbulo. Por fin respondió sí. Su sonrisa había desaparecido. Se lo diré claramente. Aquellos instrumentos que no me proporcionan dicha sensación no son seleccionados para formar parte del museo, afirmó. Separó la mirada de la luz del vestíbulo y se acarició el cabello. No le importará que vuelva alguna otra vez, ¿verdad? Dije. Claro que no. Tendrá las puertas abiertas cuando usted considere oportuno volver. Y aquí estaré yo para servirla. Las comisuras de los labios del anciano volvieron a esbozar una sucinta sonrisa.